Suyan siempre quiso ser, al menos por un momento, la persona más amada de alguien, porque desde que nació fue rechazada. Por eso, cuando se enamoró de Hao-min, para evitar ser separada de él, mintió, contrató a personas falsas para que fingieran ser sus padres y así los padres de Hao-min creyeran que ella pertenecía a una familia educada. Hao-min agradeció a quienes creía que eran los padres de Suyan por haberla criado y entregársela a él. Los falsos padres de Suyan fingieron ser investigadores en una universidad en el extranjero, pero en realidad ni siquiera habían terminado la escuela. Por eso Suyan los entrenó arduamente. Sin embargo, la suegra de Suyan dudaba de ella y le hizo muchas preguntas, pero los falsos padres lograron superarlas. Aún así, la madre de Hao-min dijo que no había visto los nombres de los supuestos padres de Suyan en internet. Entonces Suyan recordó que los padres chinos de su amiga sí eran investigadores en el extranjero, y dio sus nombres. La suegra dejó de sospechar. Hao-min, para evitar más momentos incómodos, sugirió comer en el jardín, pero la madre detectó otra mentira. Notó que Suyan no parecía cercana a sus padres, porque su madre no sabía que a ella no le gustaban los huevos. Suyan sintió miedo, pero mantuvo la calma. Con algunas lágrimas, dijo que era cierto, no era cercana a sus padres porque ellos trabajaban en el extranjero. Sin embargo, su llanto era real, porque, al igual que en su mentira, sus verdaderos padres nunca estuvieron para ella. La suegra creyó sus palabras, pero Suyan era consciente de que sus mentiras recién comenzaban. Aún así, estaba orgullosa de todo lo que había logrado por sí misma. Suyan soñaba con ser presentadora de televisión, pero todavía no lo conseguía y solo trabajaba detrás de cámaras. Mientras tanto, Si-wei, una presentadora, siempre la menospreciaba y la culpaba de todo. El jefe de Suyan la responsabilizó por el bajo rating. Ella aceptó el error, pero le pidió que controlara a la presentadora. Sin embargo, su jefe seguía sin darle importancia. Hao-min observaba cómo Suyan se esforzaba en su trabajo y por eso la ayudó a conseguir que conociera al invitado que quería traer a su programa, aunque dependía de ella convencerlo. Suyan le preguntó cómo sabía que ella buscaba a ese invitado. Hao-min bromeó diciendo que tenía un espía observándola y, de repente, la besó. Suyan le preguntó si la amaba y él respondió que amaba todo de ella. Ella creía que Hao-min era el hombre con quien siempre soñó. Lo amaba profundamente, porque sabía que él la elegiría sin dudar, por eso se aferró a ese amor. Meses atrás, Suyan conoció a Hao-min. Él tenía una tienda de plantas y ella debía convencerlo de presentarse en su programa. Para lograrlo fingió ser su compañera y fue a verlo. Hao-min se sorprendió de lo mucho que Suyan sabía de plantas, pero ya había descubierto que ella lo buscaba para la entrevista. Aunque la elogió y le gustó su manera de ser, se negó a dar la entrevista. Aún así, Suyan le regaló unas tijeras de jardinería que él siempre quiso, y él le obsequió una plantita. Hao-min le confesó que ya la conocía en realidad, leía sus publicaciones en las revistas que ella escribía. Amaba cómo narraba las historias de su abuela y de la agricultura. Suyan enfermó, pero descubrió que Hao-min quería verla para hablar de la entrevista. Cuando fue al lugar pactado, descubrió que Hao-min era hijo y heredero de una empresa millonaria. Mientras él estaba en una reunión, Suyan lo observó y se sintió tiernamente atraída por él. Como Suyan estaba enferma, el aire acondicionado la hacía sentirse peor. Hao-min se dio cuenta y mandó apagarlo, lo que causó incomodidad a sus empleados que empezaron a sentir calor. Sin embargo, cuando terminó y fue a verla, Suyan se desmayó. Hao-min la cuidó en el hospital. Cuando Suyan despertó, le pidió a Hao-min que regresara a su trabajo y que ella podía cuidarse sola, pero él insistió en que era su responsabilidad atenderla, por lo que se quedó a su lado y hasta le puso una curita. Meses después, Hao-min presentó a Suyan a su familia como su novia. Su madre pareció alegrarse, pero en realidad la trató con indiferencia. Suyan intentó ser servicial, cedió su asiento a otros invitados y permaneció de pie. La madre de Hao-min no dijo nada. Sin embargo, una empleada, al observarla, comentó que Suyan era diferente. La madre de Hao-min sonrió y dijo que ese día no pudo conversar con ella, por lo que la invitó a comer en otra ocasión. También recalcó que no era necesario que Suyan fuera a despedir a Hao-min al trabajo. En su empleo, a Suyan le habían prometido ascenderla a presentadora, pero como no tenía experiencia, tuvo que empezar desde abajo. Habían pasado 3 años y parecía que su jefe no quería ayudarla a progresar. Ella se sintió frustrada y discriminada. Antes de volver a ver a su suegra, decidió someterse a los tratamientos estéticos que mencionó la empleada, para así sorprenderla. Sin embargo, la madre de Hao-min la había invitado solo para avergonzarla. Pasó todo el tiempo presentándole a jóvenes de familias adineradas, insinuando que eran mejores candidatas para su hijo. Suyan era dócil,
nunca respondía, y esa falta de confianza en el mundo de los ricos la hacía ver más débil. La suegra quería que rompiera pronto con Hao-min. En ese momento, Su-yan recordó que era la segunda hija de sus padres, quienes habían esperado un varón. Como además nació enferma, no la quisieron. Fue su abuela quien la acogió, mientras los niños del pueblo la molestaban llamándola huérfana. Desde entonces, Su-yan decía que sus padres estaban en el extranjero. En la secundaria, vivió en fantasías donde sus padres la amaban, y volvió a repetir su mentira, que eran investigadores y personas educadas. Amaba tanto a Hao-min que no estaba dispuesta a dejarlo. Ante su firmeza, la madre de Hao-min no pudo decir nada más y se marchó. Sin embargo, las dudas de la madre persistían. Incluso al llevar a Su-yan a elegir el departamento matrimonial, no le permitió opinar. Pero Hao-min apareció y afirmó que ya había elegido dónde vivir con ella. Antes de continuar, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar. Y, si son un poquito tímidos, un corazoncito en los comentarios también cuenta. Muchas gracias. Ahora sí, continuemos, llevándosela con firmeza. Su-yan, en silencio, sintió que él la protegía y se sintió amada. Le agradeció a Hao-min porque gracias a él había conocido lo que era el verdadero afecto. Hao-min quería ayudarla en su carrera, pero ella le pidió que confiara en ella y le permitiera alcanzar sus logros por sí misma. Él aceptó. Más adelante, Su-yan le regaló a su suegra una prenda elegante, pero fue rechazada. A espaldas de ella, la mujer hablaba mal con sus amigas. Solo la empleada mostró aprecio por Su-yan y le advirtió que la suegra aún no la aceptaba. Si sus amigas tampoco lo hacían, menos lo haría ella. Su-yan intentó agradarle aprendiendo básquet, pero no funcionó. Una de las amigas mencionó que la suegra quería acercarse a la esposa de un famoso empresario, Kunmin, lo cual era difícil. Hao-min descubrió que aquella mujer era amante de la ópera china, así que decidió aprender a bailar ópera. Para impresionarla, entrenó día y noche hasta perfeccionar su actuación. Cuando logró destacarse, habló bien de Su-yan delante de la señora Kunmin. Gracias a ello, Su-yan se volvió cercana a la señora Kunmin, quien incluso la invitó a participar en su programa como invitada. Y Su-yan tuvo que ser la presentadora. El programa fue un éxito, y la suegra y sus amigas vieron que Su-yan era cercana a la señora Kunmin. Poco a poco comenzaron a acercarse a ella, e incluso la madre de Hao-min aceptó que tenía talento. Su-yan logró ser presentadora del programa y, además, ayudó a su amiga a pagar la operación de su madre. Pero Si-wei, la otra presentadora, se llenó de envidia y decía que Su-yan había conseguido todo gracias a su novio rico. Su-yan, con serenidad, dejó claro que lo que había alcanzado lo logró por su propio esfuerzo. De niña, cuando estuvo hospitalizada, vio a una presentadora de televisión, y ahí nació su sueño. Ese día Hao-min la acompañó al trabajo y la animó. Días después, Su-yan sentía que, al fin, había empezado a ganarse el reconocimiento de su suegra. Los padres de Su-yan vivían en un pueblo. Su padre era estilista, pero no se interesaba por la vida de Su-yan. En su mundo solo existía su hija mayor, Kyaoli, quien estaba comprometida con un hombre del pueblo. Sin embargo, los padres de su prometido eran tan entrometidos que parecía que no respetaban a Kyaoli. Por eso ella terminó su compromiso y escapó a la ciudad, donde buscó a Su-yan. Al verla, Su-yan se sorprendió y la evitó. Justo en ese momento llegó Hao-min, preguntando quién era aquella mujer. Su-yan mintió diciendo que era su prima lejana. Hao-min le creyó y se marchó. Más tarde, Su-yan consiguió un cuarto de hotel para Kyaoli, pero ésta le reclamó por no decirle a Hao-min que eran hermanas. Su-yan le confesó que, desde que fue mayor de edad, había cambiado su nombre y apellido por el de su abuela, y que para ella sus padres y Kyaoli casi no eran su familia. Después se marchó. Kyaoli se sintió triste, pero Su-yan también lo estaba. Recordaba que, cuando de niñas la llamaban huérfana, Kyaoli la protegía del acoso. Aquel día sus padres habían sido citados por su abuela, porque Su-yan no tenía dinero para ir a la escuela. La abuela les pidió que se hicieran responsables de su educación. Los padres aceptaron y se la llevaron al pueblo, donde la inscribieron en la escuela. Sin embargo, Su-yan extrañaba mucho a su abuela, quien siempre le aconsejaba ser independiente y responsable. Su-yan siguió ese consejo, pero en su interior solo deseaba ser amada. Un día, la cocina de la casa sufrió una fuga de gas. Su padre, desesperado, corrió a salvar a Kyaoli, y su madre lloraba por ella porque estaba inconsciente. Se olvidaron de Su-yan, que también había quedado atrapada en la casa. Incluso en el hospital, nadie la cuidó. En la primaria, Su-yan siempre se portaba bien. Sin embargo, en el día de su cumpleaños la mandaron a comer sopa instantánea mientras ellos arreglaban problemas de su hermana. Solo su abuela se acordó de ella, y por eso Su-yan lloró.
En la secundaria, obtuvo las mejores notas y tenía la oportunidad de rendir el examen para ingresar a una buena universidad, pero su padre se negó a que lo tomara. Ella insistió diciendo que quería rendirlo, pero él le respondió que debían pagar primero el examen de su hermana y que a Suyan le buscarían un trabajo cuando terminara la secundaria. Suyan gritó que nunca la habían amado, que siempre la habían olvidado, y que ahora incluso le quitaban el derecho de estudiar. Su padre la abofeteó. Entonces Suyan, con dolor, dijo que no tenía padres. Soportó mucho, pero ya no aguantó más y decidió olvidar que tenía familia. Corrió a los brazos de su abuela, la única que siempre estuvo para ella. Tiempo después, Hao-min invitó a Suyan a ver florecer una flor rara. Ella corrió a su lado y, al contemplar la flor, se sintió querida. Recordó que no podía perderlo, se aferraría a Hao-min con todas sus fuerzas. Hao-min, al verla emocionada, la abrazó. Suyan llevó a sus padres falsos con su suegro para ver el vecindario donde viviría con Hao-min después de casarse. Sin embargo, los verdaderos padres de Suyan habían llegado a la ciudad buscando a su hermana. Suyan los vio cerca, ellos se acercaron y dijeron que eran sus padres. Su suegro la reprendió con severidad, pero todo esto solo era una alucinación de Suyan. Más tarde, los padres de Suyan la reconocieron y le preguntaron quiénes eran los hombres que la acompañaban. Entonces descubrieron que Suyan había contratado gente para que fingiera ser sus padres. Ellos se sintieron ofendidos porque ella se casaría con padres falsos, pero Suyan se mostró inexpresiva, diciendo que ellos no eran sus padres y, además, no pensaba invitarlos a su boda. El padre la llamó malagradecida, pero Suyan se marchó. Los padres visitaron a Kyaoli en su apartamento y le contaron lo que habían descubierto. Kyaoli ya lo sabía. Entonces fue a visitar a Suyan para decirle que lo que hacía no estaba bien, pero Suyan respondió que él no había vivido lo que ella vivió, así que no podía juzgarla, porque solo ella podía cuidarse a sí misma. Además, dijo que ya no quería ser una chica desechable, tan desechable que hasta sus propios padres la habían rechazado. Por eso Suyan decidió valerse por sí misma. Si sus mentiras caían, ella sola también sería responsable. Kyaoli le preguntó si quería dinero, pero Suyan no lo aceptó, lo único que quería era el amor de Hao-min. Luego, Suyan visitó a su abuela y, al verla preparar la comida que siempre hacía para ella, rompió en llanto. Su abuela la abrazó con calidez, porque desde niña la había protegido y siempre la había cuidado. Incluso cuando no tenía dinero para la universidad, su abuela se lo consiguió. Por eso, Suyan se prometió hacer que su abuela viviera una buena vida. En la universidad, ella estudiaba pero también trabajaba todo el día para ganar dinero y enviárselo a su abuelita. Cuando Suyan regresó, seguía pensando en ella. Hao-min la vio perdida en sus pensamientos y le regaló un anillo. Entonces Suyan se dijo a sí misma que lograría sus metas, esa sería una manera de compensar sus errores y a quienes había defraudado. En la empresa de Hao-min llegó una nueva empleada, Fan Lei, es compañera de universidad de Hao-min. Ella estaba enamorada de él, pero cuando escuchó que estaba comprometido se enojó. Suyan la vio y sintió celos. Suyan asistió a clases de cocina, y allí se encontró con Fan Lei. Entonces, Duyan aprovechó para resaltar que ella era la prometida de Hao-min. Pero Fan Lei, con la intención de molestarla, le pidió permiso para ser su dama de honor. Suyan aceptó sin problemas. El día de la boda llegó. Suyan se sintió feliz, estaba junto al hombre que amaba, aun cuando todo había comenzado con mentiras. Fan Lei observaba cada detalle. Los padres de la amiga de Suyan, que en realidad eran investigadores, la vieron casarse. Cuando Suyan los notó, sintió miedo, pero los presentó como simples amigos y ellos pronto se marcharon. En la noche de bodas, Hao-min recibió una llamada de Fan Lei. Ella lo amenazó con ahogarse si no bajaba a verla. En la piscina, Fan Lei le confesó que lo quería, pero Hao-min le dejó claro que ya era un hombre casado. Mientras tanto, Suyan escuchaba todo en silencio. Fan Lei dijo que Suyan no era tan ingenua como parecía, pero Hao-min la mandó callar con firmeza. En los meses siguientes, Hao-min y Suyan disfrutaron de su luna de miel. Al regresar, ambos visitaron a la abuela de Suyan. Hao-min trató muy bien a la anciana, y ella le pidió que, si Suyan cometía algún error, fuera tolerante con ella. Hao-min aceptó. Tiempo después, Hao-min compró una casa. Al volverla el lugar de estudio de Suyan, ella se sintió feliz por los detalles y pensamientos de su esposo. En una de las paredes vio pequeñas rayitas usadas por el antiguo dueño para medir la estatura de su hijo. Entonces recordó que, en su niñez, su padre solía medir la estatura de su hermano, pero nunca la de ella. Hao-min, con un lápiz labial, marcó la estatura de Suyan en el muro. Ese gesto la conmovió profundamente y lo besó. Hao-min respondió besándola con intensidad.
Kiaoli empezó a trabajar en una tienda de cosméticos, pero tras fracturarse el brazo se reencontró en el hospital con Yumin, su primer amor, quien en realidad siempre había estado enamorado de su hermana Suyan. Para verla de nuevo, Yumin pidió a Kiaoli que la llamara, pero pronto descubrió que Suyan ya estaba casada. Preocupada por su hermana, Suyan le alquiló un departamento más cómodo y, sabiendo que Kiaoli aún sentía algo por Yumin, eligió uno cercano al suyo. Entretanto, el ex prometido de Kiaoli llegó a la ciudad acusando a su familia de haberse quedado con el dinero del matrimonio. Para evitar problemas, Suyan lo enfrentó y le exigió alejarse, aunque luego pidió a Kiaoli que también solucionara la situación para que no afectara su relación con Haomin. Haomin, cada día más enamorado de Suyan, buscaba cualquier excusa para estar a su lado. Cuando ella descubrió que él tenía dificultades con un empresario, le pidió que confiara más en ella. Así, Suyan visitó a la suegra del empresario, una anciana con Alzheimer, y la cuidó con ternura porque le recordaba a su abuela. El empresario, conmovido al ver sonreír a su suegra, aceptó colaborar con Haomin y lo felicitó por tener una esposa tan especial, aunque Haomin parecía ignorar el verdadero esfuerzo de Suyan. Mientras tanto, Si-wei, compañera de Suyan, intentó desacreditarla en un programa mostrando a su supuesto padre y acusándola de haberlo contratado. Sin embargo, el hombre negó todo y la defendió, dejando a Si-wei en ridículo. Desprestigiada y furiosa, perdió su programa y enfrentó a Suyan, acusándola de mentirosa. En ese momento, al notar que Haomin se acercaba, Suyan la insultó a Si-ben, haciendo que ésta la golpeara y Haomin viera esto y protegiera a Suyan. Suyan logró cumplir su sueño de ser presentadora de noticias, lo que hizo muy felices a sus suegros. Pero notó que Hyo Cheng, el hermano menor de Haomin, era descuidado por sus padres y se sentía solo. Un día, al acompañarlo a su entrenamiento, Hyo Cheng cayó del caballo. Sus padres fueron a verlo, pero se marcharon pronto, y él, lleno de frustración, destrozó todo a su alrededor. Entonces Suyan entendió que, en el fondo, solo quería atención y cariño. Habló con Haomin y le dijo: él es como mi vieja amiga, no quiere regalos, solo quiere el amor de sus padres y dejar de sentirse solo. Una infancia feliz puede ser la mejor medicina para sanar, pero no tenerla deja una herida que nunca desaparece. Con el tiempo, Hyo Cheng empezó a llamarla cuñada, y sus suegros comprendieron que debían dedicarle más tiempo. Por otro lado, Kiaoli volvió a acercarse a Yumin. Al estar con sus amigos médicos se sintió menos, pero decidió seguir estudiando y él se ofreció a ayudarla. Su relación comenzó a crecer. En esos días, apareció Yuan, un viejo amigo de Suyan, que ahora era un estafador. Él la amenazó con revelar un secreto si no lograba que Haomin invirtiera en su falsa empresa, pero Suyan se negó. Haomin, agradecido por todo lo que ella hacía, intentó demostrarle su amor con regalos costosos, aunque ella solo quería su amor. Mientras tanto, Yumin recibió la noticia de que debía hacer una operación muy difícil. Nervioso, terminó borracho y Kiaoli lo cuidó con paciencia, sin reproches, lo que lo conmovió mucho. Yuan intentó presionar a Suyan para que convenciera a Haomin de invertir en su falsa empresa. Fingió ser su amigo y hasta golpeó a Suyan, pero Kiaoli la salvó. Desesperado, Yuan incluso reunió a los padres de Suyan para exponer las mentiras de ella, mostrando fotos de lo que había hecho para casarse con Haomin. Indirectamente les decía que los siguientes en saber la verdad serían sus suegros. Su padre la acusó de descarriada y dijo que no entendía cómo se había convertido en una descarada, pero Yuan, entre lágrimas, les reprochó: ustedes nunca aceptarán que me hicieron mal. Más tarde, Suyan vendió el auto que Haomin le había regalado para darle dinero a Yuan, advirtiéndole que no le daría más, incluso si él la delataba. Aún así, él continuaba maltratándola. Yuan se acercó a Haomin fingiendo ser amigo de Suyan y lo incitó a invertir en su empresa. Sin embargo, Suyan le pidió a Haomin que no lo hiciera. Haomin parecía dispuesto a invertir, pero al día siguiente dejó su teléfono sobre la mesa, y Suyan vio en él las últimas noticias sobre la captura de Yuan por estafa. Al enterarse, Suyan sintió alivio, y Haomin le aseguró que no había invertido nada. Suyan, culpable, le insinuó a Haomin que su amiga le había mentido a su esposo, pero él la aconsejó: tu amiga no debería decir nada, porque arruinaría su matrimonio. Tiempo después, Haomin mencionó que debía conversar con unos hermanos empresarios famosos, aunque era difícil acercarse a ellos. En medio de una fiesta de empresarios, Fan Lei intentó acercarse a Liang, uno de los hermanos, pero terminó borracha. Suyan llegó a la fiesta con su ropa de trabajo, lo que llamó la atención de Ruan, una de las hermanas empresarias. Ella sintió simpatía por Suyan al saber que en el pasado había sido reportera. Como le cayó bien,
Aceptó conversar con Hao Min y hasta le regaló un vestido hermoso. Al día siguiente, Hao Min se reunió con los hermanos empresarios. Ellos le dijeron que su empresa no era la mejor opción, pero Hao Min respondió que su esposa tenía gran credibilidad en los medios y que, gracias a que habían cenado juntos en la fiesta, las especulaciones habían hecho subir el valor de su empresa. Orgulloso, Hao Min concluyó que ahora era él quien debía elegir con quién colaborar. Mientras tanto, el exprometido de Qiaoli buscó a Yumin, creyendo que él era su amante. Qiaoli aclaró que solo quería mejorar como persona. En el cumpleaños de Suyan, Hao Min llegó tarde porque tuvo que salvar a Fan Lei, quien había intentado quitarse la vida con pastillas. Cuando llegó, le deseó feliz cumpleaños y la besó. Esa noche, Hao Min recordó el dolor de su pasado, cuando reconoció el cadáver de la hermana de Fan Lei, quien había sido su amiga. Días después, el padre de Hao Min descubrió que él había sido quien derribó a un empresario corrupto, y comprendió su capacidad de liderazgo. Poco a poco, Suyan seguía destacando como presentadora de noticias, mientras Hao Min ganaba más control en la empresa, incluso expulsando a un accionista corrupto. Suyan visitó a Hao Min en la empresa cuando un accionista, desesperado por no ser despedido, lo amenazó con un cuchillo. Ella lo protegió y resultó herida, aunque Hao Min logró detener al agresor. Al día siguiente, Hao Min fue a verla y, al comprobar que estaba bien, le regaló una tarjeta de crédito con mucho dinero, gesto que Suyan rechazó. Luego, Hao Min se reunió con el padre de Fan Lei, quien agradeció que cuidara de su hija y le ofreció apoyo en la empresa. Después, fue a recoger a Xiao Cheng, que se mostró feliz, pero esa noche no volvió a casa, dejando a Suyan con la sensación de que su relación se enfriaba. Mientras los negocios de Hao Min crecían, Fan Lei lo ayudaba a revisarlos y, al enfermar, él incluso la llevó a su casa y la acompañó a jugar golf. Parecía muy atento con ella, lo que aumentaba la inseguridad de Suyan, que se sentía reducida al papel de solo la esposa. Qiaoli trató de tranquilizarla recordándole que Hao Min la amaba. Una noche, Fan Lei, ebria, intentó seducir a Hao Min, pero él le mostró el contrato con su padre, aclarando que todo era una estrategia, solo fingía cuidarla para mantener la colaboración y evitar sus escándalos. Incluso el abogado que parecía enamorado de Fan Lei resultó ser un aliado suyo. Al día siguiente, cuando Suyan fue a recoger a Xiao Cheng, Fan Lei apareció y le reveló un secreto devastador. El niño no era hermano de Hao Min, sino su hijo, fruto de una relación con su propia hermana en la juventud. Sus padres ocultaron la verdad fingiendo que era suyo, y la mentira continuó tras la muerte de la hermana. Fan Lei fue aún más cruel al decirle que Hao Min nunca la había amado, que solo la eligió como esposa por conveniencia. Su inteligencia, obediencia y familia adecuada lo convertían en la candidata perfecta, el mejor títere, que nunca fue amada por él, sino simplemente seleccionada. Suyan enfrentó a Hao Min, exigiéndole explicaciones por haberle mentido sobre Xiao Cheng. Él no la miró y solo le arrojó unos documentos, revelándole que siempre supo que sus padres eran falsos y que su supuesto amigo era un estafador. Le advirtió que, si se comportaba como una esposa digna, su familia seguiría beneficiándola. Desde entonces, Suyan debía aparentar ser la esposa perfecta, porque Hao Min le dijo que sabía que ella era inteligente, como la hija de un hombre rico, pero provenía de una clase baja, así que podría tolerar que él tuviera un hijo. Por eso la eligió. Suyan entendió que los autos y las joyas no eran más que el precio de su papel como esposa, pero ella sí lo había amado sinceramente. Cuando Suyan le dijo que le daría el divorcio, Hao Min se negó, seguirían siendo esposos, aunque todo fuera una farsa, porque él creía que eso lo beneficiaba. Suyan continuó con su trabajo en televisión, pero empezó a sentirse vacía, dudando si sus logros eran realmente suyos o gracias a él. Una noche, Suyan intentó reconciliarse. Le confesó que aún lo amaba, pero Hao Min la rechazó fríamente. Creyéndola mentirosa, le dijo que nunca la amó y le recordó que no debía actuar, solo ocupar su lugar. Suyan lloró y comprendió que su vida era una mentira, y que el hombre al que amaba nunca la quiso. Intentó mantener las apariencias, pero el dolor la consumía. En una fiesta, compró un anillo costoso solo para entregárselo a Fan Lei, demostrando que estaba harta de fingir. Su abuela notó su tristeza y enfermó. En el hospital, Suyan entendió que debía cambiar su vida. Cuando Hao Min supo que Suyan buscaba un abogado de divorcio, se burló de ella, diciéndole que jamás lo dejaría sin su dinero y que sin él no obtendría el puesto de presentadora que tanto soñaba. Pero esa noche, Suyan le pidió el divorcio. Pero él, altanero, la amenazó con quitarle todo su dinero y su puesto como presentadora. Aún así, Suyan rechazó todo y abandonó la casa.
Suyan renunció a su trabajo y confesó toda la verdad a los padres de Hao-min, prometiendo irse sin nada. Ellos le pidieron discreción y ella aceptó. Al saberlo, Hao-min comenzó a recordar su bondad y comprendió que sí lo había amado. Cuando fue a buscarla, la encontró con Yumin, lo cual lo irritó. En el registro civil les informaron que debían esperar 3 meses para concretar el divorcio. Aunque fingía calma, su hijo Hyo-cheng, que no sabía nada, lo culpó por haber hecho sufrir a Suyan. Tiempo después, Hao-min halló fotos de Suyan con su hijo y entendió que su cariño por él era sincero. Sin trabajo, Suyan empezó a vender productos por TikTok. Mientras tanto, Hao-min perdió el ascenso que deseaba. Su padre lo llamó inmaduro y lo envió a una sucursal abandonada de la empresa. Al descubrir que Suyan vendía en línea, Hao-min comenzó a comprarle productos en secreto, solo para sentirse cerca. Pero otro comprador la apoyó más, y sus celos despertaron. Aquel comprador quiso conocerla, y presionada por su jefe, Suyan aceptó, solo para descubrir que era Hyo-cheng, quien deseaba verla. Ella lo abrazó con ternura, sin revelar que estaba en proceso de divorcio. «Tengo un emprendimiento», le dijo sonriendo, «pero siempre estaré para ti». Fan Lei también descubrió su trabajo y empezó a escribirle comentarios crueles. Su jefe, molesto por su bajo rendimiento, la obligó a transmitir en la calle. Fan Lei quiso humillarla e invitó a la madre de Hao-min y a sus amigas para que la vieran trabajando. Sin embargo, la madre de Hao-min las reprendió. «Todas fuimos pobres antes de ser ricas. No olviden eso». Conmovidas, las mujeres empezaron a comprarle. Esa noche, Suyan cargaba cajas bajo la lluvia cuando vio a Hao-min observándola a lo lejos. «¿Por qué estás aquí?», preguntó ella. «No es necesario que te divorcies. Igual te daré dinero», respondió él. Hao-min ofreció ayudarla, pero Suyan no lo aceptó. Le dijo que deseaba dejar el pasado atrás y lograr lo que quisiera con sus propios esfuerzos. Hao-min guardó silencio mientras ella se alejaba. Poco después, su jefe descubrió su identidad como esposa de un empresario y le pidió aprovecharla para vender productos de lujo. Suyan se negó y renunció. Más tarde, acompañó a su hermana a visitar a unas amigas diseñadoras y modelos, quienes no tenían éxito en sus carreras. Al ver sus creaciones, Suyan sonrió con una idea. Mientras tanto, en la sucursal, Hao-min descubrió corrupción entre los empleados y los enfrentó. Por su parte, Suyan propuso a sus amigas crear una empresa de moda con su dinero y su talento. Así, el ex prometido de Kyaoli regresó pidiendo perdón, pero Yumin, celoso, confesó que la amaba y se la llevó. Hao-min, por su parte, no dejaba de pensar en Suyan. Cuando logró limpiar la sucursal, regresó a la ciudad y la buscó. La encontró ebria, intentando convencer a unos inversionistas. Observó su cansancio en silencio, sabiendo que ella ya no quería verlo. Suyan conoció a Liang, un reconocido empresario que, al notar su búsqueda de inversionistas, le dio consejos sinceros y decidió apoyarla. Pronto se convirtieron en socios, aunque él intentó coquetearle y ella mantuvo siempre la distancia. Poco después, Hao-min la citó para hablar. Él se mostró altanero y le mencionó que sabía que su empresa estaba en problemas, pero Suyan le respondió que también sabía que él la necesitaba, así que le bajó los humos. Hao-min explicó que un empresario ruso estaba por llegar a China y que valoraba a las parejas amorosas. Por eso, le pidió que fingiera seguir siendo su esposa para cerrar una colaboración. Suyan aceptó, pero con la condición de recibir solo lo necesario, aunque él le ofreció 10 millones. Se hospedaron en el mismo hotel que los rusos y, para descubrir en qué habitación estaban, se disfrazaron de Barbie y Ken, y luego de vampiros. Finalmente, se presentaron como el matrimonio perfecto, el famoso empresario y su elegante esposa. El ruso y su mujer eran cariñosos, en cambio, Suyan y Hao-min solo fingían. Cuando él vio que otros hombres miraban a Suyan, la cubrió con su abrigo. Hao-min, con tristeza, preguntó por qué se divorciarían. Suyan le respondió, «Porque me usaste». Pero él replicó que ella también lo había usado. Entonces ella contestó con voz temblorosa, «Pero yo sí te amé, o al menos antes». Durante los juegos de pareja, ambos se vengaron con gestos hirientes. En uno de ellos, Hao-min adivinó la palabra «curita» y notó el dolor en los ojos de Suyan, recordando cuando él le había regalado una al inicio de su historia. Más tarde, Suyan descubrió que la empresa de Hao-min atravesaba graves dificultades. Él admitió que su padre no confiaba en él y lo había privado del ascenso, temiendo las críticas de los accionistas. Suyan le respondió con serenidad que, a veces, el amor se disfraza de desconfianza. Hao-min reveló también su secreto más doloroso. De joven había tenido una relación con la hermana de Fan Lei. Tras separarse, ella regresó embarazada, pero murió ahogada después de dar a luz.
Una prueba de ADN confirmó que Xiao Cheng era su hijo, aunque su familia lo hizo pasar por su hermano menor para evitar un escándalo. Su-yan le aseguró que su padre solo había querido protegerlo. A pesar de sus palabras, Su-yan volvió a alejarse. Mientras tanto, un empresario rival comenzó a espiar a Hao Min, decidido a arruinar su reputación y quedarse con la colaboración rusa. Intentó ingresar a su habitación en varias ocasiones, pero siempre acabó herido. Finalmente, aquel hombre lo enfrentó, acusándolo de fingir un matrimonio feliz. En plena cena, insinuó que Su-yan no llevaba su anillo. Hao Min intervino diciendo que ella no lo usaba porque él la había lastimado, y delante de todos, le pidió perdón. Su-yan, para mantener la farsa, fingió aceptarlo. El empresario, escéptico, los retó a demostrar su amor con un beso. El beso fue tan apasionado que nadie volvió a dudar de ellos. Gracias a eso, lograron asegurar la alianza. De regreso a la ciudad, la tensión entre ambos creció hasta que una discusión inevitable los enfrentó. Su-yan le reprochó haber fingido tantas veces, desde sus falsos malestares hasta los lentes que nunca necesitó. Hao Min, herido en su orgullo, le respondió con frialdad que las joyas que tanto criticaba las había elegido su secretaria, y que incluso aquella curita que ella recordaba había sido colocada por su secretaria. Las palabras de ambos se convirtieron en heridas silenciosas. Con los ojos llenos de lágrimas, Su-yan decidió poner fin a todo y le anunció que lo esperaría en la oficina para firmar el divorcio. Hao Min visitó a Xiao Cheng, quien le aconsejó reconciliarse con Su-yan y no rendirse. Aunque Hao Min intentó comunicarse con ella, Su-yan respondía fríamente y le recordaba que el 8 de ese mes debían firmar el divorcio, fecha que él comenzó a detestar. Mientras tanto, el padre de Hao Min descubrió que su hijo había comprado un terreno que con el tiempo se valorizó, comprendiendo así que era un hombre con talento. Hao Min, más maduro, se disculpó con su padre al entender que siempre lo había querido, aunque no supiera demostrarlo. Su-yan, por su parte, veía crecer su empresa, pero seguía recordándole a Hao Min el día del divorcio. Él fingió estar en un viaje de negocios cuando en realidad seguía en la ciudad, intentando retrasar la separación. Incluso simuló estar enfermo para evitar ir a las oficinas, pero Su-yan lo descubrió y lo llevó al hospital, donde los médicos confirmaron que estaba perfectamente sano. Aún así, él siguió fingiendo hasta que, al llegar tarde al trámite, les informaron que debían esperar 3 meses más. Hao Min no pudo ocultar su alegría. Poco después, Liang intentó acercarse a Su-yan, pero ella lo rechazó, dejando claro que solo lo veía como un socio. Hao Min, al verlos, se llenó de celos y se acercó decidido a marcar territorio. Hao Min dijo que su relación aún tenía solución, pero Su-yan le respondió que sí, que la solución era el divorcio. Su-yan observó su anillo y recordó los momentos que había compartido con él, mientras Hao Min comenzaba a sentir la soledad de su casa vacía. Por otro lado, Su-yan volvió a encontrarse con Hao Min para ayudarlo con Xiao Cheng, que intentó reconciliarlo sin éxito. Más tarde, la madre de Hao Min le hizo ver que Su-yan, aunque pudo haber mentido, siempre había actuado con sinceridad y cariño. Aquello conmovió a Hao Min, quien prometió recuperarla. Decidido, Hao Min empezó a perseguir abiertamente a Su-yan. La visitaba, la ayudaba y buscaba cualquier pretexto para estar cerca, aunque ella lo evitara. Incluso su secretario trató de convencerla de los sentimientos de su jefe, pero Su-yan descubrió que todo era un montaje planeado por Hao Min. Aún así, él no se rindió. Fue hasta la empresa de Su-yan y la animó a seguir adelante. Sus palabras lograron ablandarla un poco, dándole a Hao Min una nueva esperanza. Su-yan fue a recoger materiales para su empresa, pero su auto se malogró. Al saberlo, Hao Min acudió enseguida, la llevó en su coche y cargó todo él mismo. Trabajó sin descanso todo el día, y cuando se quedó dormido, Su-yan le permitió descansar con la cabeza sobre su regazo. Las ventas de la empresa de Su-yan empezaron a mejorar, hasta que alguien copió sus diseños y los vendió más baratos, dañando su reputación. Incluso los inversores comenzaron a retirarse. Un empresario rival le ofreció ayuda a cambio de que admitiera su divorcio, pero Su-yan lo rechazó, descubriendo luego que él era quien había provocado todo el problema. Con el apoyo del ex prometido de Qiaoli, que resultó ser un excelente contador, Su-yan logró estabilizar su empresa. Gracias a Hao Min, los proveedores también decidieron continuar trabajando con ella. Él incluso la animó a participar en un concurso de diseño, y todo el equipo se esforzó al máximo. Aunque inicialmente fueron descalificados por el escándalo de las imitaciones, una entrevista de Hao Min defendiendo el valor cultural de la empresa cambió la opinión pública. Finalmente, la esposa del empresario ruso apareció luciendo un vestido de Su-yan, y la empresa ganó el concurso. Durante el desfile, Su-yan estaba nerviosa,
pero Hao-min la acompañó y le dio confianza. El evento fue un éxito total. Después, en la celebración, Hao-min sintió celos al verla reír con Liang. Se emborrachó y comenzó a llamarla desesperadamente. Al día siguiente, ambos despertaron en la misma cama, sin recordar nada. Kyaoli y Yumin les contaron que la noche anterior habían estado tan apasionados que los encerraron juntos. Suyan, avergonzada, quiso irse, pero Hao-min, divertido, trató de acercarse justo cuando llegó su madre con el desayuno. Ella invitó a Suyan a una fiesta, y la joven aceptó. En el camino al trabajo, ambos se mostraron tímidos, pero felices. Durante la fiesta, Suyan notó que alguien la fotografiaba. Luego recibió una llamada del empresario rival, quien le reveló que Hao-min solo fingía el matrimonio para asegurar una inversión con el empresario ruso. Dolida, observó a Hao-min comportarse con naturalidad ante él y comprendió que tal vez todo había sido una farsa. Esa noche, Suyan le dijo que estaba cansada de ser utilizada. Hao-min intentó explicarse y confesó que, aunque buscaba el acuerdo, realmente la amaba. Pero ella ya no podía confiar. Le deseó lo mejor y decidió mantener solo una amistad. Desolado, Hao-min siguió el consejo de su secretario y se fue de viaje. En ese viaje, se reencontró por casualidad con Suyan, que buscaba telas para su empresa. Intentó evitarla, pero ella lo descubrió actuando en una obra local. Él sonrió y le pidió que no lo evitara más. Durante los días siguientes, ambos compartieron momentos tranquilos en el pueblo. Hao-min ayudó a Suyan a que unos artesanos le enseñaran técnicas artesanales de coloración para sus prendas. Después de eso, Hao-min presentó formalmente su actuación en el teatro, pero aprovechó para, delante de todos, confesar que se había equivocado, que no había sido un buen hombre y que estaba arrepentido. Realmente ahora sabía que amaba profundamente a su esposa. Suyan lo comprendió y volvió a aceptar estar con él, así que corrió a besarlo. Fan Lei, sin querer, confesó a medias que Hao-min había tenido un hijo, por lo que el abogado empezó a sospechar. El ex prometido de Kyaolin le informó que había problemas de dinero, por eso pedirían un préstamo al banco. Kyaolin, confiando, firmó los papeles. Mientras tanto, Hao-min le contó a su padre que se había reconciliado con Suyan y que estaba feliz. Suyan regresó a su casa matrimonial y pasó tiempo con Hyeocheng. Ella entendió que el niño lo quería mucho, tanto como ella a él. Esa noche, Hao-min durmió junto a ella, mientras Hyeocheng los observaba y sonreía. Hao-min se emborrachó y su abogado lo llevó a casa. El abogado aprovechó y abrió la caja fuerte de Hao-min, encontrando los exámenes de ADN con Hyeocheng, descubriendo que era su hijo. Al día siguiente, aparecieron noticias sobre el tema. Hao-min estaba a punto de ingresar a la junta de accionistas, pero todos escucharon las noticias. Hyeocheng corrió a buscarlo y, llorando, le preguntó si era su padre. Hao-min se preocupó por mantener a salvo a Hyeocheng, pero el niño escapó en medio de la calle y fue secuestrado por el abogado. Cuando Hao-min y Suyan lo encontraron, aparecieron los reporteros y preguntaron si Hyeocheng, al ser el hijo de Hao-min, era la razón de que casi se divorciaran. Ellos lo desmintieron, y Suyan gritó que Hyeocheng era su hijo y que ella era su madre. Sin embargo, Hyeocheng empezó a mantenerse en silencio y no comía. Mientras tanto, un accionista, quien era padre del abogado, aprovechó las circunstancias para intentar convertirse en el nuevo presidente. El padre de Hao-min mantuvo la calma, pero luego se desmayó. Su salud era delicada. Por otro lado, Tarot, el exprometido, le exigió a Kyaolin que volviera con él y se casara. La amenazó diciendo que él había presentado informes falsos a los bancos para el préstamo y que acusaría a la empresa de fraude. El padre de Hao-min empeoró y Hao-min se sintió perdido, pero Suyan lo consoló. Cuando el padre de Hao-min se recuperó, Hao-min y Suyan decidieron visitar a la abuela. Hyeocheng parecía aún silencioso, pero pasar tiempo a solas con Hao-min hizo que se acercaran más. Kyaolin se lastimó y fue al hospital. Yumin quiso ayudarla, pero apareció su ex prometido, quien dijo que Kyaolin ahora era su novia, así que Kyaolin tuvo que terminar con Yumin. Los padres de Suyan visitaron la casa de la abuela, se sentían tristes por su hija, así que le dieron sus ahorros. Por primera vez después de mucho tiempo, Suyan se sintió conmovida por la calidez de sus padres. Hao-min encontró el diario de amor de Suyan, en el que ella había pegado muchas fotos de ambos, pero dejó de hacerlo cuando pensaron en el divorcio. Por eso, Hao-min decidió tomar más fotos diciendo que lo haría hasta que fueran viejitos. Hyeocheng comprendió que Hao-min y su abuelo le habían mentido, pero que solo querían protegerlo. Su relación con Hao-min mejoró y así regresaron a la ciudad. Sin embargo, Kyaolin le contó a Suyan lo que había pasado y le dijo que había estado recolectando evidencia de las amenazas de su ex prometido.
Qiaolin lo enfrentó y le dijo que sabía que no había falsificado los documentos, que solo quería amenazarla, pero que debía comprender que lo suyo había terminado. El ex prometido se marchó. Hao Min, para recuperar el control de la empresa, ideó un plan con un empresario, solo para que éste derrotara al accionista en un concurso empresarial. Cuando lo logró, expuso los delitos del accionista, quien fue capturado. El padre de Hao Min se recuperó y abrió los ojos. Más tarde, Fan Lei fue a ver a Hao Min y le confesó que Xiao Cheng no era su hijo biológico, que en el pasado ella mintió, el niño era hijo de un artista desconocido. Esta noticia impactó a Hao Min, quien amaba profundamente a Xiao Cheng. Finalmente, después de muchos esfuerzos, había logrado ganarse su amor, y ahora le decían que no era su hijo. Suyan lloró porque también amaba a Xiao Cheng y temía que esto lo lastimara. Pero Hao Min decidió romper la evidencia de que no era su hijo y mantener a Xiao Cheng como su hijo por siempre. Fan Lei vio al abogado embriagado, él lo había perdido todo y su padre estaba en prisión. Como el abogado le había demostrado que realmente la quería, pero aún así había hecho cosas malas, ella decidió convertirlo en su sirviente, solo si él aceptaba, para mantenerlo cerca de ella. Hao Min logró entrar a la junta de accionistas y propuso hacer una colaboración con la empresa de Suyan. Los días siguientes ambos fueron muy felices. Yumin se casó con Qiaolin. Suyan se superó a sí misma y, junto a Hao Min, se dirigieron a la empresa para firmar la colaboración empresarial. Finalmente, cada uno fue mejor que antes. Fin.